Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Un gusto mirarlos el día de hoy. Si trae su Biblia. Amén. Muy bien. Acompáñenme, por favor, ahí en su Biblia. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, del versículo 23 al versículo 31, por favor. Muchas gracias, mi hermano. ¿Ya está ahí? Amén. Dice la palabra del Señor. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho este? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: se ha crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Amén. Bendito Señor, le damos gracias por esta noche. Le damos gracias, Señor, por el cuidado que usted ha tenido de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de esta congregación y de su iglesia. Gracias, Señor, por su palabra. Yo le pido que usted siga hablando a nuestras vidas. Le pido por este estudio que estamos llevando para que usted, Señor, siga tocando fibras sensibles. Yo me pongo en sus manos, Señor, para poder ser ese conducto, bendito Padre. Le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues hoy continuamos con este estudio que estamos llevando del Evangelio de Mateo. Si usted tuvo la posibilidad de venir la semana pasada, tocamos lo referente a la cruz del Calvario, ¿verdad? A lo que significaba morir en la cruz, el castigo tan grande, el cual era la cruz, en qué consistía la pena, y también el por qué los religiosos la pedían por encima de otros métodos de tortura como la hoguera y la decapitación. Si se acuerda, ¿verdad? El gobernador romano tenía la posibilidad, de hecho él era el único posibilitado para dictar una sentencia, y en este caso una sentencia de muerte, una sentencia capital. Y entre esas posibles sentencias existía el poder morir en la hoguera, el morir decapitado, o el que era el peor de los castigos, el reservado para lo peor de lo peor, que era morir crucificado. Los religiosos no pedían cualquier castigo. Ellos querían la crucifixión por el significado de la cruz, por lo que conllevaba morir en la cruz. El hecho de que el mismo Poncio Pilato, que era un hombre despiadado, si usted vino, estuvimos hablando sobre Poncio Pilato. Este hombre, ¿verdad? Lejos de ser así como nos lo pintan en algunas películas, ¿verdad? Si usted ha visto películas sobre la pasión o la crucifixión o la vida de Jesucristo, se encuentra, ¿verdad?, que a Poncio Pilato se le da cierto toque romántico, ¿verdad? Como si fuera una especie de superhéroe o de héroe que no quería hacer las cosas, mas sin embargo, pues las tuvo que hacer obligado. Hasta se le pinta como bonachón, pero no. Realmente Poncio Pilato fue un tirano de su tiempo, fue un hombre
despiadado y perverso, que mataba gente por cualquier motivo. Realmente era un hombre malo. Pero aún Poncio Pilato, que era así de despiadado, se preguntaba el por qué pedían ese tipo de castigo. Era un castigo tan ejemplar que estaba reservado para cierto tipo de personas. Él sabía que los religiosos actuaban por celos. Ellos estaban celosos del Señor Jesucristo, de la manera en cómo Él hablaba y de la autoridad con la que Él hablaba. Estos hombres estaban celosos, pero Poncio Pilato no podía llegar a comprender por qué pedían ese castigo. Era un castigo demasiado cruel. Él podía pensar, ¿verdad?, que Jesús de Nazaret inclusive podía ser hasta un loco. Muchos estudiosos bíblicos creen que Poncio Pilato realmente creía que Jesús estaba loco. Pero el castigo de la cruz era algo que iba mucho más allá de lo que él mismo podía entender. O sea, ¿por qué la cruz es tan necesaria? Inclusive, ¿verdad?, él se sorprendió. Motivo por el cual él recurrió a lavarse las manos. Esto no es porque tuviera un buen corazón, sino porque todo aquello le parecía algo desproporcionado por parte del pueblo. Básicamente lo que él hizo, ¿verdad?, es que le mandó la pelota al pueblo. Les aventó la pelota. Bueno, esto que están haciendo ustedes es una locura, aún para mí. Allá ustedes, yo me lavo las manos. Vemos, ¿verdad?, que Pilato apelaba a que el pueblo tomara una decisión coherente. Inclusive les ofreció, como estaba acostumbrado, a otro delincuente. Él decía, bueno, pues de este lado tengo un asesino, a un sedicioso, y de este lado tengo a alguien a quien se le tiene envidia, que puede ser simplemente un loco. Y él apelaba al juicio coherente del pueblo para que eligieran pues al más peligroso. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que el pueblo se decidió por el peligroso, guiado por los fariseos y los religiosos. Prefirieron que se soltara al delincuente antes que soltar a Jesucristo. Bueno, así sucedió con él. Y continuamos. Vamos a Mateo 27, 25. Amén. Dice la palabra. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjese nada más. Sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como para reafirmar la decisión, como condenando a sus hijos a esa misma decisión tomada por ellos. Eso es nada más para ver de qué manera tenían los religiosos, ¿verdad?, tomada la mente de estos hombres, que preferían poner la carga sobre sus hijos para reafirmar lo que estaban diciendo. Básicamente eso es como un juramento que hacen ahorita. Te lo juro por mi madre, ¿verdad? Te lo juro por mis hijos. Básicamente es eso. Sí, lo aceptamos. Y con nuestros hijos de testigos. Así. Continúa ahí en Mateo 27, 26. Acompáñeme. Dice la palabra: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Como vimos, ¿verdad?, la palabra nos dice que el gobierno romano tenía la costumbre de soltar a algún prisionero durante la fiesta. Esto con motivo de congratularse con los judíos. Los romanos eran medios extraños, ¿verdad? Eran unos tiranos.
azotaban al pueblo judío, lo asesinaban, lo maltrataban, pero al mismo tiempo buscaban maneras de congratularse con el pueblo para tenerlo contento. Eran gente extraña. Y el soltar a un prisionero durante las fiestas era un método de poder lograrlo. Para poder lograrlo, buscaban congratularse con esto. En este caso, ¿verdad? Aparece un hombre llamado Barrabás, quien estaba condenado por asesinato, por robo y por sedición. Mi hermano, el delito de sedición era lo máximo dentro del Imperio Romano. Un delincuente llamado por sedición era un enemigo del imperio. Era un término que se le otorgaba nada más a aquellos que atentaban contra el imperio. Era lo máximo. Bueno, pues este hombre Barrabás era un asesino, era un ladrón y era un sedicioso. No era cualquier tipo de delincuente. Y el pueblo tenía la posibilidad de elegir entre uno y otro. Y el pueblo eligió a Barrabás. El pueblo eligió a Barrabás. Esto también debió de dejar perplejo al gobernador romano, ¿verdad? No solamente pedían la cruz para Jesucristo, sino que aparte eran capaces de poner por encima de él la vida de un verdadero delincuente. ¿Se imagina esa posición? ¿Se imagina, verdad, que usted vaya de manera injusta y vaya a ser, que sea sentenciado de manera injusta y que aquellos, verdad, que toman la decisión prefieran tener a un verdadero delincuente en su lugar? O que sea su hijo el que está ahí, que digan, ¿sabes qué? Preferimos al delincuente, preferimos al asesino o al sedicioso. Estaban realmente enfermos estos hombres. Y lo que estaba pasando con el pueblo era algo realmente estremecedor. Preferían al delincuente. Esto debió de haber puesto patas para arriba, ¿verdad? A Pilato. Híjole, no solamente me lo quieren crucificado, sino que aparte prefieren que suelte al sedicioso, este que es enemigo del imperio. Algo tremendo. Pero fíjese, algo interesante, y aquí sí le pido si me puede prestar un poquito de atención. Esta es una parte interesante e importante. Algo interesante es el mismo nombre de Barrabás. El nombre Barrabás no es cualquier nombre, mi hermano. El nombre Barrabás, paradójicamente en arameo, significa hijo de Dios. Eso significa Barrabás en arameo. Y no es ninguna coincidencia. Hay algo puntual ahí. Eso significaba hijo de Dios. Por otro lado, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, significa Dios salva o salvación de Dios. El relato sitúa frente a dos hombres con identidades paralelas en el nombre, pero con frutos opuestos. Por un lado tenemos, ¿verdad?, a ese que se llamaba Hijo de Dios, porque eso significa Barrabás, pero que era un falso hijo del Padre. Era rebelde, era asesino, era culpable. ¿Y sabe qué? Ese hombre era el reflejo de lo que es la humanidad, mi hermano. Ese hombre representaba todo lo que es la humanidad. Rebeldía, asesinato, culpabilidad. Y casualmente se llamaba Hijo de Dios en arameo. Un falso hijo de Dios.
¿Cuántas veces ha encontrado usted afuera, verdad, con gente que le dice, es que tenemos el mismo Padre, es que es el mismo Dios? Que son incapaces de entender la diferencia entre creación de Dios e hijo de Dios. Y dicen, yo también soy hijo de Dios. Este hombre Barrabás era la representación de la humanidad, con su pecado, con su maldad, con su transgresión, con su culpabilidad. Frente a el Señor Jesús, a Jesús de Nazaret, el verdadero Hijo del Padre, pacífico, santo e inocente. ¿Se fija? Y no es ninguna casualidad que en la cruz del Calvario estuviera Jesucristo y no estuviera Barrabás. Dice en Primera de Pedro 3:18, acompáñeme. Amén. Dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el justo por los injustos. ¿Qué éramos nosotros antes de venir a los pies de Jesucristo, mi hermano? Éramos injustos. Éramos así como Barrabás. ¿Se acuerda, verdad, cuando hablábamos de Judas? Que muchas veces éramos como Judas. Pues mi hermano, nosotros antes de venir a los pies de Jesucristo éramos como Barrabás. Falsos hijos de Dios. Delincuentes. Y culpables, mi hermano. Culpables. Barrabás representa una humanidad injusta, la cual era merecedora del castigo del Padre por ser culpable, pero que fue sustituida en la cruz del Calvario. Jesucristo tomó nuestro lugar, así como tomó el lugar de Barrabás. ¿Se fija cómo en la palabra de Dios nada está al azar? Todo, absolutamente todo, tiene una coherencia perfecta. Hasta el mismo nombre de Barrabás. No se llamaba así nada más porque sí. Mi hermano, fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue el que tomó su lugar, fue el que tomó mi lugar. Nosotros éramos culpables. Desgraciadamente muchas veces, ¿verdad? No. Como que no nos cae el 20 o como que no nos lo tomamos muy en serio. Pero siempre que escuche la historia de Barrabás, acuérdese que así como Barrabás fue sustituido por el Señor Jesucristo, así el Señor Jesucristo también fue a la cruz del Calvario a tomar una posición que nos correspondía a nosotros. Vamos a continuar, mis hermanos. Acompáñeme ahí en Mateo 27, del 27 al 28. Amén. Dice la palabra. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata.
toda la compañía, mis hermanos. ¿Y qué dice la palabra? Que le desnudaron. ¿Se acuerda que aquí habíamos hablado cuando hablamos sobre la cruz? Que la imagen de la crucifixión es muy lejana a la que nosotros tenemos, a la que vemos en las películas. Mi hermano, una de las partes más importantes de la crucifixión, del castigo, era el vituperio y la burla del pueblo. Era exponer al sentenciado a la peor de las burlas. Y el Señor Jesucristo fue desnudado, fue vituperado, fue escupido. Es una escena, mi hermano, estremecedora. Y sabe que eso lo hizo por usted y por mí, para que no nos tomemos en serio el sacrificio del Señor, para que lo tengamos como algo que es pura religiosidad, para que lo tengamos, ¿verdad?, como algo que hacemos por costumbre cuando venimos aquí. Esa posición era nuestra posición, mi hermano. Era su posición y la mía. Porque usted y yo éramos como Barrabás. Y no lo podemos asimilar de la manera correcta. ¿Qué dice, verdad? Que Pilato, después de todo esto, lo entregó, ¿verdad? Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. No fueron uno o dos, fue toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. ¿Qué significaba este manto escarlata? El manto escarlata o púrpura representaba la soberanía imperial. Al colocárselo a un reo ensangrentado, pretendían burlarse de él, escenificar una comedia. Se estaban mofando del Señor. Y en esto también tenían que ver mucho los religiosos, que lo acusaban de autonombrarse el rey de los judíos. El manto púrpura era una mofa. Paradójicamente, ¿verdad?, proclamaba la verdad. Jesús es el rey que gobierna desde la entrega. El Señor se entregó. Por el otro lado, ¿verdad?, más adelante vemos que le colocaron una corona de espinas. Esa escena también la tenemos nosotros bien representada. La corona de espinas, mi hermano, también tiene un significado. Acompáñame a Génesis 3, del 17 al 18. Amén. ¿Ya está ahí? Dice la palabra. Y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Gracias. Las espinas y los cardos, mi hermano, surgen como consecuencia directa de la maldición del pecado humano. Tienen un simbolismo. Así como el nombre de Barrabás tenía un símbolo profundo, y la capa púrpura también,
No es ninguna casualidad que la corona fuera de espinos. No era el simple hecho de torturarlo o de burlarse de él. Existía un significado profundo, mis hermanos. Las espinas y los cardos son consecuencia directa del pecado humano. Al llevar la corona sobre su cabeza, el Señor Jesucristo cargó físicamente con la maldición de la caída de la humanidad para revertirla y transformarla en victoria. ¿Se fija? Él cargó con los pecados del mundo, de todo aquel que viene y se entrega delante de Él, le entrega su vida y su corazón. Continúa ahí en Mateo 27 del 30 al 31. Acompáñeme, por favor. Amén. Dice la palabra. Permítame. Vamos a leer Mateo 27 desde el 29 al 31. Acompáñeme desde el 29. Cuando esté, dígame amén. Amén. Dice la palabra. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La caña en su mano derecha para emular un cetro de oro de un rey, el cual simboliza el poder político y militar. Pero la fragilidad de la caña representa el supuesto de un reinado que no tiene poder. Eso significaba la caña, ¿verdad? Ahí está tu caña, ¿verdad? Tú, rey de los judíos. ¿Se fija cómo tiene un significado todo? Y todo esto nos hace recordar, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, si usted se acuerda, que fue tentado por el enemigo. Y el enemigo, ¿verdad? Entre todo lo que le ofrecía era todos los reinos de la tierra. Yo te los puedo entregar. Y todo esto que vemos también es un reflejo de eso. Porque el enemigo también se quería burlar del Señor Jesucristo. Él sabía quién era el Señor. Mi hermano, estos hombres lo que hicieron fue mofarse del Señor, burlarse de Él. No solamente lo rechazaron, sino que se burlaron. Y eso es lo que hace el mundo, mi hermano. El mundo no solamente rechaza al Señor Jesucristo, sino que se burla. Todo esto debe llevarnos a pensar. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tan sinceros somos nosotros? ¿Qué tan real es nuestro andar? ¿Realmente entendemos la dimensión de todo lo que sucedió aquí? Porque tristemente a veces parece que no, mi hermano. Nos encanta, ¿verdad? Muchas veces conocemos la escritura, conocemos la palabra solamente de manera intelectual y podemos, si alguien nos pregunta, podemos describirles y hasta darles textos de todo esto. Pero realmente no tiene un efecto en nuestras vidas. Somos solamente religiosos.
Y muchas veces, ¿verdad? Somos como este hombre, como Barrabás. Mi hermano, vamos adelantados en el estudio. Y esta parte, la cual sigue después de esto, es la parte más importante del Evangelio. La más importante. Porque nuestra fe, su fe y la mía, se fundamenta en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. No tendría sentido que usted y yo fuéramos cristianos si el Señor Jesucristo no hubiera ido a la cruz, tomando nuestro lugar y hubiera resucitado. Ese es el pilar fundamental de la fe cristiana, mi hermano. Y yo sí lo invito, yo lo invito a que recapacitemos en todo esto. ¿Hasta qué punto realmente entendemos todo lo que tuvo que pasar y sufrir el Señor? Ya no digo en la cruz, antes de llegar a la cruz. Porque esas escupidas eran para nosotros. Esa burla y esa mofa era para nosotros, mi hermano. Para nosotros. Y el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores, no solamente se humilló a sí mismo viniendo a este mundo y materializándose en hombre, que ya era suficiente humillación para él. Quizás lo que voy a decir va a sonar un poco grotesco, pero es como si usted se redujera a una pulga, o peor aún, a algo microscópico. Y el Señor se humilló a sí mismo, tomando esa posición, y no bastó con eso. Fue obediente y hasta la muerte en la cruz, y pasó por el proceso de humillación. ¿Se imagina usted para el Rey de Reyes estar sujeto a la voluntad de un pagano como Poncio Pilato? ¿O someterse a la voluntad de un pueblo rebelde que inclusive decía, por mis hijos, también mis hijos lo llevarán? Blasfemos. Y él fue obediente, mi hermano. Él cumplió su propósito. Él sabía lo que iba a pasar. Lo supo desde que vino. Desde antes de venir él sabía. Y cumplió su propósito. Jamás lo dudó. Y todo esto, mi hermano, para que usted y yo podamos ahora tener vida eterna. ¿Sí me capta? ¿Puede darse cuenta del tamaño de lo que estamos hablando? Para que muchas veces nosotros juguemos a ser cristianos, o lo tengamos como algo superficial. Es algo tremendo, mi hermano. Es algo fuerte. Y así como en su momento, ¿verdad? Hemos sido Judas antes de venir a los pies del Señor, éramos Barrabás. Y sabe que tristemente todavía dentro de la iglesia, todavía hay algunos Barrabás. Yo creo que aquí no hay de esos. Pero si usted está en esa condición, vaya delante del Señor. Vaya delante de Él. Entonces, mi hermano, yo lo invito a que nos acompañe los siguientes miércoles. Tristemente algunos hermanos no pudieron venir. Y yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo porque la situación ha estado un poco compleja y pues hay quien prefiere no salir, ¿verdad? Pero yo lo invito a que continúe viniendo los siguientes miércoles. Créamelo, lo que vamos a ver más adelante es el punto más alto del Evangelio.
en lo que se fundamenta su fe y la mía, mi hermano. Entonces no se lo pierda. Igual si no puede venir, lo invito a que vea los videos, porque eso es muy importante. Todo esto es muy importante, mi hermano. Nos ayuda a recapacitar sobre nuestra fe. Amén. Muy bien. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, le doy gracias por su palabra, Señor. Le doy gracias porque usted es bueno, misericordioso. Y yo le pido, Señor, que usted nos ayude a entender, Señor, la magnitud de lo que usted hizo en la cruz. A ser agradecidos, Señor. Nos cuesta trabajo amar a nuestros hermanos. Nos cuesta trabajo perdonar. Nos cuesta trabajo muchas cosas, Señor. Y muchas veces no pensamos en el sacrificio que hizo usted en la cruz del Calvario. Y aún antes, Señor, a todo lo que usted fue sometido. No soy capaz de soportar a mi hermano. Hubiera sido capaz de soportar que me escupieran. O de que me maltrataran. Mas sin embargo, Señor, usted fue obediente hasta la cruz, Señor. Y derramó, Señor, hasta la última gota de su sangre, hasta la última, Padre. Yo le doy gracias, Señor. Yo le doy gracias y le pido que usted siga obrando, Señor, en esta congregación, que siga obrando, Señor, en su iglesia, que siga transformando nuestros corazones. Que aquellos, Señor, que no le han entregado su vida y su corazón, aunque lleven años congregándose, Señor, que estén por costumbre. Yo le pido, Señor, que toque sus corazones. Y a todos, Señor, que nos ayude a ser agradecidos. Agradecidos, Señor. Lo que usted hizo no es cualquier cosa, Padre. Se entregó a sí mismo. Y qué triste, Señor, que muchas veces no terminemos de entenderlo. Yo le doy gracias, Señor. Yo le doy gracias. Y pongo todo delante de usted. Y quiero aprovechar, Señor, para poner delante de usted este país, Señor. Este pueblo, esta ciudad, Señor, sumergida en tanta violencia, en tanta muerte, en tanta maldad. Yo le pido, Señor, que usted nos guarde, Señor, y que usted siga obrando, Señor, porque aún ahí, entre toda esa gente malvada, hay gente que va a venir a sus pies. Y yo le pido, Señor, que usted siga obrando, bendito Padre. Y le pido, Señor, por este pueblo, por estos gobernantes, que les dé sabiduría, que les dé fuerza, Señor. Yo se lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.